y estudiando, sino como hago. Ok, habíamos contemplado algunos aspectos en condiciones subclínicas que habitualmente, entonces, ¿cómo detectábamos el hipotiroidismo subclínico? ¿Qué? El hipotiroidismo subclínico bioquímicamente. TSH normal, ligeramente elevada. Y No, TSH no puede estar normal. Y T4 normal. No, era TSH aumentada y la T4. Así es, TSH elevada con fracciones libres de hormonas tiroideas normales. ¿Okay? Es la forma de detectar una entidad subclínica. TSH elevada por fuera bueno, arriba del límite superior. Y habitualmente la TSH en condiciones subclínicas llega en muchas veces no superar las 10.000 unidades por litro. Entonces, realmente es un rango, porque sabemos muy bien que el sensor, en este caso el TSH, va a sufrir cambios muy importantes con respecto a la propia concentración de la T4 o de las hormonas tiroideas disponibles, tanto de T3 como de T4. Con pequeños cambios que existan con respecto a las concentraciones de T3 y T4, principalmente T4, se nos va a disparar o se nos va a mover mucho de una forma muy importante las concentraciones de TSH. Y solamente porque les puse esta imagen, para recordar, les puse esta imagen. Esta imagen se las puse en la clase pasada con respecto a que pequeños cambios de movimiento de las concentraciones de hormonas tiroideas van a hacer entonces que vean de que las concentraciones que van de punto 1 o hasta 10, con pequeños cambios que están aquí de concentraciones de hormonas tiroideas, pues la TSH se nos va a disparar. Por eso nuestro TSH en condiciones de anormalidad primaria, ya sea hipo o hipertiroidismo, la TSH va a ser un sensor muy importante. ¿Okay? Y en ese sentido habíamos dicho que en las condiciones subclínicas es más una detección bioquímica. Y una detección bioquímica en donde existen, pues obviamente, controversias en qué paciente nosotros necesitamos darle tratamiento sustitutivo. Si un paciente tiene un hipotiroidismo franco, tiroideo o hipotiroidismo clínico, TSH elevada, T4 libre baja, obviamente con todo el contexto clínico, no cabe duda que el paciente requiere tratamiento sustitutivo. Ya, ahí no hay vuelta. ¿Okay? En condiciones subclínicas sí cambia un poquito a veces las tomas de decisión. Y tenemos que estar seguros qué paciente realmente se va a beneficiar del tratamiento sustitutivo. Hay muchas controversias en que sí se inicia o no se inicia, pero quiero presentarles solamente aquí algunas de las entidades en donde fuertemente en situación subclínica el paciente requiere tratamiento sustitutivo. Aquí sí, muchas guías internacionales y muchas sociedades recomiendan el tratamiento sustitutivo en hipotiroidismo subclínico si tiene estas características clínicas de estos pacientes. Entonces, yo tengo un paciente con una TSH de 6.5, pero es una paciente joven que está planeando embarazarse o está en el primer trimestre del embarazo, pues no voy a dudar y darle el tratamiento sustitutivo. A lo contrario, es una paciente de la misma edad en donde ahorita no está contemplando una situación de embarazo a veces y realmente no tiene ninguna otra característica clínica fuerte con anticuerpos negativos probablemente. Esa es una paciente que a lo mejor pudiera mantener solo en vigilancia y ver qué está pasando con el funcionamiento tiroideo con el transcurso del tiempo. Entonces, son condiciones clínicas muy importantes, porque en el momento en que nosotros decidamos una terapia de sustitución tiroidea, es una terapia que se mantiene para el resto de la vida. ¿Te gustaría estar con una condición el resto de la vida? ¿Hermano? ¿Qué pasa? El reflejo es que me gusta dejarlo más aquí porque se ve mejor. Lo pudiera dejar un poco más arriba, pero se pierde, yo creo. No sé, como ustedes digan. Bueno, entonces vean aquí, este algoritmo para mí se me hace práctico. Realmente ya tiene unos años, pero para mí se me hace práctico para la toma de decisiones en qué pacientes se requiere dar tratamiento sustitutivo.
Definitivamente es un paciente lo encontramos con un valor de TSH de 10 o más. Es un paciente que va a requerir terapia de sustitución. Realmente ahí no nos va a temblar la mano, ¿ok? Independientemente de las concentraciones de las fracciones libres en su clínico o definitivamente en una condición manifiesta. Ya el paciente requiere tratamiento ideal, que es T4, levotiroxina, ¿no? ¿Ok? Que es el tratamiento ideal que habíamos dicho por qué y en qué casos solamente reservamos terapia combinada. Vean aquí solo que pacientes en donde la TSH es menor a 10 y obviamente se encuentran por arriba del límite superior, por arriba de 4.5 o 5 mililitros por litro, que son los umbrales que se establecen como acoso clínico, ¿ok? Con fracciones normales. Aquí solamente recomiendan si la paciente está embarazada, independientemente del trimestre del embarazo, si está planeando embarazo, si tiene antecedentes de condición de infertilidad, ¿ok? Porque el subclínico puede ser un factor de infertilidad. Si está sintomática, si tiene anticuerpos antiperoxidasa positivos, porque habíamos mencionado que estos anticuerpos son el responsable o el trasfondo importante para la tiroiditis de Hashimoto, ¿ok? Que al final de cuentas la tiroiditis de Hashimoto es una tiroiditis linfocítica, en donde se producen anticuerpos autorreactivos, ¿sí? Que van a ser, son los responsables de quitarle la función a la glándula tiroidea. Y estos son los específicos, los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, también se conocen como antimicrosomales, que son los responsables de causarle el daño o la lesión y la inactividad a la glándula tiroidea. ¿Okay? Entonces, si el paciente tiene positividad para anticuerpos, si está en un antecedente de grupo subclínico, el paciente va a necesitar tratamiento sustitutivo, porque las probabilidades de avance para un hipofranco manifiesto es alta. Y entonces aquí se establece el tratamiento sustitutivo. Si tengo a esta misma paciente, les comenté hace unos instantes, de 20 años, no se quiere embarazar, pero los anticuerpos salen en 250, francamente positivos, o por arriba, posiblemente positivos, el hecho de salir positivos, pues básicamente eso indica que el paciente requiere tratamiento sustitutivo. ¿Okay? En una situación subclínica. ¿Para qué dejo que avance? Ah, no, aguántese, hasta que esté por arriba de 10, ¿no? Realmente no tiene razón. Hay otra situación distinta, un perfil tiroideo normal, y que por alguna situación le midieron anticuerpos y sale positivo. ¿Qué creen que se tiene que hacer? El perfil es normal, TSH en 1, hormonas tiroideas normales, pero los anticuerpos antiperoxidasa salen positivos. Pues es que yo tocar Correcto. Realmente lo único que requeriría esta paciente es solo vigilancia para ver si realmente se mantiene la función. Casi el 17% de la población puede tener positividad de anticuerpos con perfil tiroideo normal. ¿Okay? También puede existir ese hallazgo bioquímico y no requiere solo que vigilancia. El hecho de la terapia de sustitución no va a indicar que los anticuerpos van a bajar. ¿Okay? Entonces es una situación obviamente bioquímica distinta. Si el paciente entonces tiene estas características, si el paciente tiene estas características, tratamiento. Si no, vean, realmente si se carece de estas condiciones, la verdad es que son de las condiciones fuertes en las que nosotros decidimos si dar tratamiento en su clínica. Si esto no es de esta forma, los pacientes pueden mantenerse en vigilancia. Y si se fijan ahí, las recomendaciones de vigilancia para un nuevo perfil tiroideo no es al mes, ni a los 2 meses, ni a los 3 meses. Son condiciones de extensión de vigilancia de 6 hasta 12 meses para ver qué está pasando con la función tiroidea. Y también hay una condición que aquí no se menciona, pero si el perfil tiroideo con respecto a su valor de TSH va incrementando de forma progresiva, también existe la indicación de requerir tratamiento sustitutivo. Hoy está en 6 meses está en 7, en otros 6 meses está en 8, dices no, pues realmente se está deteriorando la función tiroidea y no necesito esperarme hasta los 10 para requerir tratamiento sustitutivo. Entonces, la falla principalmente, les vuelvo a repetir, en México es la tiroiditis autoinmune, la tiroiditis de Hashimoto, pero existen otras como tiroiditis subagudas que estrictamente pudieran en algún momento ocasionar falla de la función tiroidea. ¿Okay? Entonces, bueno, creo que con esto queda claro qué pacientes sí requieren y no requieren tratamiento sustitutivo
Con esto queda claro que para que el hipotiroidismo clínico manifiesto pues requiere terapia de sustitución. La mayor parte de los pacientes que ustedes verán en la consulta, en su atención de medicina, van a ser principalmente pacientes con hipotiroidismo primario. Entonces, esto es una herramienta muy útil para poderlos guiar con respecto a la terapia de sustitución. Habíamos dicho que las dosis que se recomiendan de forma inicial en un hipotiroidismo clínico franco manifiesto, ¿de cuánto era la dosis? No, le di una dosis por kilo. 1.6. ¿De qué? De 1.6 a 1.8 microgramos por kilo de peso. Básicamente es una dosis recomendada inicial. Bueno, si una paciente por condiciones de peso, si se le hace un cálculo alrededor de 75 microgramos, vamos a poner el ejemplo que nos acaba de mencionar su compañero. ¿Qué sucede si mi situación de vigilancia no es suficiente? ¿En qué momento decido volver a hacer modificaciones a la dosis? ¿Lo leyeron en sus textos? Así no es suficiente. Claro, claro. Bueno, estaba con una TSH de 25. Le inició 75 microgramos. ¿Y en cuánto tiempo yo le hago un perfil tiroideo de control? También lo mencionamos antes de pasar. 2 semanas. ¿No leyeron nada? Sí. ¿Cuántas semanas? No, tampoco. 7. No, 7, sí. No. 3 semanas. Pues ¿para qué graban las clases si ni las revisan? Ya les voy a cobrar derechos de autor. De autorización. No me van a decir que no porque les pasé esta de positivo. A ver, esa no. Esa no. Aquí se los apuntes, ¿no? Les pasé esta diapositiva. Sí, hasta ahí se Claro que sí. Esa dice cuál sí. Esta sí les pasé. Pero no dice. Aquí están hablando, pero no dice. Hipotiroidismo manifiesto. Sí. De 1.6 a. Ah, chingón, no. Pero eso no es la diferencia. ¿Qué? Pero no nos dijo que era tanto. Sí, me dicen que no. Pero no dice. El tiempo. ¿Cómo que no? Las metas de tratamiento. Ya no llegamos a Entonces, ¿cómo de que no? No. ¿Cómo de que no? Les enseñé esta. Sí, es así. Pero no dice cuál es la última. Esa fue la. ¿Cómo que no? ¿Qué mentirositos son, eh? No, yo creo que no. ¿Qué mentirositos son? Aquí están los apuntes. No está, ahí ya no. Lo enseñan a clase grabada. ¿Cómo de que no? Eso sí. Esa es nueva. No, eso Sí, creo que no. Si es antes de la sexta. Sí. Pero no dice. Ahí te la damos. No, ya no. No, es que no. Ese ya no. La tarjeta de metas de tratamiento tampoco la vimos. ¿Esta no? No. No, esa Esa ya ya no. la vimos. Pues, ¿qué es lo que se busca para darle tratamiento sustitutivo a un paciente? Tanto en su condición subclínica y condición clínica. ¿Qué es lo que se busca? Básicamente es normalizar los valores de TSH en condición primaria. Claro que si tenemos un hipotiroidismo central o secundario, ¿de qué me va a servir el valor de TSH? Pues de nada. Ahí me tengo que guiar por las concentraciones del T4, ¿ok? Solo en esa situación. Pero en situación primaria, la TSH es nuestro sensor. ¿Qué finalidad tenemos? Pues volver a mantener en una condición de control al valor de la TSH y obviamente normalización en la forma de lo posible de la T4, pero puede tener mayor variación por la situación de la medición, que tiene más variabilidad, y llevar a este paciente a un estado eutiroideo, tanto en subclínico como en clínico. Vimos ahorita en la misma gráfica previa, obviamente que las concentraciones de dosificación para subclínicos son menores a los requerimientos en condiciones clínicas. Lo mismo sucede para el embarazo. Un hipotiroidismo en un embarazo llega a requerir más cantidad
de hormona tiroidea, que las concentraciones pueden llegar hasta de 2.2 microgramos por kilo de peso. Entonces estamos hablando en promedio. Podría requerir, hay algunos textos que indican, o algunas revisiones indican, que puede llegar a requerir hasta el 50% de lo que normalmente requería una paciente en un estado no embarazada, ¿no? Entonces, y puede incrementar mucho más el requerimiento. Por ejemplo, inicia con 1.6. Así es. ¿Y cuánto tiempo después de eso? Así es, ahí vamos. Si se fijan, aquí son diferentes metas de tratamiento dependiendo de algunas condiciones como tal clínicas, ¿no? O características de los pacientes. Es un poquito en forma general de lo que nosotros habitualmente buscamos como meta de TSH en los pacientes que están en tratamiento de sustitución para hablar de un reemplazo óptimo. Digo, aquí dice en edad media 3, pero si está en 3.5 o 4 con funcionalidad normal, realmente el paciente tampoco amerita una situación de ajuste, ¿no? Entonces, se debe realizar la determinación de TSH y T4 4 a 6 semanas, ¿sí? Para al ajuste. Estamos hablando alrededor de 6 semanas de vigilancia para tomar en consideración las modificaciones de la dosis de levotiroxina. Una vez que ya le dimos dosis de inicio, esos ajustes se hacen, como ven en las recomendaciones, alrededor de las 6 semanas posterior a la dosis ya establecida. Ahora, los incrementos, una vez de que evaluamos que este paciente requiere modificación de la dosis, los incrementos no van más allá de 12 a 25 microgramos cada vez que nosotros evaluamos una dosis. Ya aquí ya no vamos a guiar por kilo de peso. ¿Okay? Aquí ya básicamente las recomendaciones de incremento van de 12.5 a 25 microgramos diarios para ver si esta cantidad es suficiente para ya normalizar en la próxima revisión el perfil tiroideo, que vuelve a ser otra vez a las 6 semanas. Entonces, si mi paciente la inicié con 75 y no fue suficiente, le aumento a 100. O el 12.5 sería de 75 como 88 microgramos. ¿Okay? También es válido y hay algunas presentaciones de 88 microgramos en las cuales yo puedo decidir hacer la modificación. Entonces, esto depende de qué tanto pudiera hacerle falta de terapia de sustitución. Digo, porque también estamos hablando de concentraciones de microgramos. También puede ser que yéndonos de 75 y le aumento 25, es decir, aumentando de 25, me lleve a sobredosificación y ahora se debe de son condiciones de evaluación continua y de incremento gradual para los pacientes. Claro, esa es una paciente joven, pero si tiene un trasfondo cardíaco, pues tampoco no le voy a dar una dosis elevada, porque sabemos bien que el consumo de oxígeno por dosis elevadas de levotiroxina pues pueden propiciar un fenómeno cardíaco. Y si tiene una falla cardíaca, puede propiciar un evento de falla cardíaca. ¿Okay? Entonces, en esas condiciones, los incrementos son graduales también. Y están recomendados incrementos graduales si los pacientes poseen estas características. ¿Okay? Si el paciente ya se mantiene estable con la misma, ya alcancé el objetivo del TSH, ¿qué voy a hacer con él? Ahí se queda. ¿Cada cuánto voy a pedirle un perfil tiroideo de vigilancia? Cada 6 meses. La gran ventaja que tenemos en la etapa adulta con respecto a terapia sustitutiva es que las dosis no se modifican tanto, a menos de que existan modificaciones de peso, existan modificaciones por algún otro fármaco. ¿Ok? Entonces son condiciones que se van a mantener más estables durante el transcurso de la etapa adulta. O sea, no es como la diabetes que a fuerza tiene que ir modificando cada cierto tiempo. Pues la diabetes tampoco, si llega a una estabilidad con respecto a la terapia y el paciente también mantiene una estabilidad con el alimento, no tengo que estarle aumentando y aumentando dosis. Pero en el libro mencionaba que conforme avanza de edad es normal que se intensifique la... Es probable que sea necesaria la intensificación, pero si el paciente es suficiente. Aquí La hormona tiroidea no, la hormona tiroidea se llega a una dosis estable y con eso se puede mantener el paciente.
Inclusive aquellos pacientes por arriba ya de 70 años de edad, actualmente también hay reportes que indican que se requiere de menos cantidad de hormonas tiroideas y se llega a requerir también ajuste por arriba de los 70 años de edad. Entonces aquí ya no voy a aumentar, en algunos pacientes tengo que disminuir porque son condiciones de adaptación. ¿Y hay una dosis tope para...? No, porque los requerimientos de hormonas tiroideas pues también están igual a los requerimientos bioquímicos. Lo que sí es que si el requerimiento es alto y el paciente persiste con hipotiroidismo, existen otras estrategias para evaluar realmente si estamos teniendo una adecuada ingesta o absorción de medicamentos. Si hay problemas de absorción, aquí se tendrían que emplear otras estrategias. Ahí ya es un ámbito más endocrinológico. Tenemos nosotros en ese sentido, si un paciente estamos ajustando y persiste con hipo y estamos incrementando dosis, ya son dosis que superan los 2.2 microgramos por kilo de peso en condiciones de no embarazo, habitualmente lo sometemos a algo que se llama prueba de absorción. Los hospitalizamos, le damos una dosis elevada de hormona tiroidea, llegamos a dar dosis de carga hasta de 1000 microgramos de levotiroxina y se evalúan mediciones seriadas para valorar obviamente la absorción de las concentraciones de situaciones especiales y de ámbito hospitalario. ¿Okay? Que no es lo habitual en la consulta. Realmente lo habitual en la consulta es vemos, requiere más cantidad, ajustamos y los pacientes los llevamos a meta de control. Estrictamente que requieran del endocrinólogo para decir aumente de 25 microgramos. Vemos bien, si esto lo recordamos, va a ser fácil hacer la titulación de los pacientes. Dime. Por ejemplo, hay un estudio que no tendría relevancia. ¿Cómo? En estos casos, un estudio de imagen no tendría relevancia. ¿Para qué? Si el hipotiroidismo no es imaginológico. El hipotiroidismo estrictamente es para, dijimos, cambios estructurales. Pues a ti te exploramos, ¿no? No fue Pues eso. Sí. A ti la exploramos. ¿Okay? Y en esa pregunta, qué bueno que me hiciste esa pregunta porque yo te voy a poner esto, que los estudios complementarios para la valoración tiroidea es el ultrasonido solo se recomienda cuando se sospecha la presencia de nódulo o de cambios estructurales tiroideos. Si tiene hipotiroidismo primario, ¿para qué le hago un ultrasonido si la evaluación no se siente absolutamente nada? ¿Qué voy a encontrar en hipotiroidismo primario con la tiroides de Hashimoto en un ultrasonido? ¿Va a estar normal? No. Porque ¿qué le está haciendo los anticuerpos a esa tiroides? Un fenómeno inflamatorio. ¿Qué voy a encontrar? Estructuralmente, de todos modos va a haber cambios. La imagen que se logra ver en un hipotiroidismo primario, en una tiroides de Hashimoto ultrasonográficamente, va a ser una glándula hipoecoica, va a haber pseudonódulos. Es esperable que haya cambios inflamatorios. Pero eso no va a decir nada. ¿Ok? Por eso es muy importante no hacer como estudios que realmente no van a tener mayor interpretación. El gamagrama. ¿De qué va a ser utilidad la gamagrama en un hipotiroidismo? ¿Qué me refleja un gamagrama tiroideo? La actividad. La actividad metabólica, la captación de yodo. Al final de cuentas, la utilidad principal es un gamagrama con yodo, no con magnesio, principalmente con yodo. Porque ¿qué va a hacer la glándula con ese yodo administrado? Y eso me va a hablar si va a tener captación adecuada o una captación aumentada o disminuida. ¿Cómo va a estar en hipotiroidismo primario por tiroiditis de Hashimoto la captación de esta glándula? ¿Cómo creen que va a estar? Sí, porque la finalidad es que va a tener un fenómeno inflamatorio, va a tener un fenómeno enfrenado y mi captación va a estar disminuida. ¿De forma general o de forma en parches? ¿Ok? Tampoco me habla de una situación relevante. No me va a dar más información a lo que me va a dar el resultado del paciente. ¿Ok? Y vean, aquí anticuerpos antiglobulina y antiperoxidasa. Habitualmente la antiglobulina nos va a decir que se puede estar desarrollando una enfermedad tiroidea autoinmune, pero estrictamente las antiglobulina no van a tener mayor relevancia conforme a la funcionalidad tiroidea. Los que son específicos para enfermedad autoinmune
para tiroiditis de Hashimoto son los antiperoxidasa tiroidea o antimicrosomas, ¿ok? ¿Ya vieron? Por la pregunta. Entonces, ultrasonido solo, ¿qué? Palpación, cambios estructurales. ¿Ok? No porque tengo disfagia o que me duele la garganta. Por favor, no hagan eso. ¿Cómo? El tratamiento entonces en el hipotiroidismo es mejorar la calidad de vida y las comorbilidades relacionadas. Les voy a platicar un escenario así extremo. Es una paciente que era enfermera. Empezó a tener obviamente datos clínicos sobre estudios de hipotiroidismo, aparte con edema progresivo muy importante. Llega a tener una retención hídrica muy importante, tanto que hizo un fenómeno de anasarca. ¿Okay? De anasarca. ¿Qué es anasarca? Edema generalizado. Muy generalizado, que inclusive está contenido ¿en dónde? En diferentes cavidades. Tenía citis, derrame pleural y derrame pericárdico. ¿Ok? La paciente fue sometida en esa situación de anasarca, corazón, falla cardíaca, y vieron derrame pericárdico, corazón, terminó en cateterismo, terminó básicamente con pericardiocentesis, porque obviamente hizo un derrame. Su único diagnóstico y que lo ocasionó todo esto fue el hipotiroidismo primario. Okay. Entonces, ¿cómo ven a veces condiciones extremas de una entidad clínica? ¿Okay? De condiciones extremas. Y que pues, no meditaban más que terapia sustitutiva de la clase. Con eso seguido todo. Llegó un misema, con hiposevero, con estado mixematoso, no en coma, poco le faltaba, pero con condiciones de expresión de falla cardíaca muy severa, por falta de hormona tiroidea. ¿Y eso es porque no toman el medicamento? No, pues eso era de reciente diagnóstico, al final de cuentas no se conocía. Pero les vuelvo a repetir, en una situación clínica hay que tener un panorama amplio y poder explorar todas las posibilidades de. Digo, estrictamente si la paciente le hubiesen explorado una función tiroidea, no hubiesen necesitado ni el cateterismo ni la pericardiocentesis, ¿no? ¿Cómo? El diagnóstico. Sí. Ok. Sobre entonces condiciones subclínicas, situaciones especiales como embarazo. Eso es muy importante. A todas las embarazadas les tenemos que hacer perfil tiroideo. Realmente muchas de las recomendaciones de diferentes sociedades estrictamente no recomiendan a todos hacer un perfil. ¿A quiénes les voy a hacer perfil? Aquellos que tengan antecedentes de enfermedad tiroidea. Eso sí ameritan antes de embarazarse, o si ya te llegan con embarazo, un perfil ya en el embarazo, pero tienen condiciones de antecedentes. Pero estrictamente que se acaba de embarazar, tiene 8 semanas y que, no voy a pedir un perfil porque para ver cómo está, sin mañana, no, realmente no hay una recomendación. Es de forma estricta. Lo que sí sabemos es que la función tiroidea en el transcurso del embarazo se ve muy modificada. Y en relación al requerimiento, pues tiene que aumentar los requerimientos de hormona tiroidea en el transcurso del embarazo. ¿Por qué? Porque el requerimiento depende aquí y el requerimiento también depende de acá. Básicamente para el inicio de la funcionalidad tiroidea para el producto va a iniciar de 20 semanas en adelante. Y entonces del día 1 hasta las 20 semanas, ¿de dónde va a obtener las hormonas tiroideas este producto? Y cómo tienen que estar las concentraciones adecuadas, ¿ok? Por eso es que la función tiroidea en el embarazo pues tiene que aumentar. Y existen muchas condiciones que van a hacer que se active esta funcionalidad tiroidea para cubrir esas propias demandas. Aparte, van a existir varios factores que van a hacer que también se modifiquen las concentraciones. Vean aquí, la madre, producción estrogénica, aumenta de proteínas, fijadura de hormonas tiroideas. ¿Qué pasa si aumentan las proteínas de transporte? Pues necesito aumentar la producción para almacenar. ¿Ok?
Obviamente, ¿qué va a pasar? Entre 7 o 4 totales altas, pero las fracciones libres, ¿cómo se mantienen? Normales, para tener disponibilidad. ¿Ok? La ingesta de yodo tiene que aumentarse principalmente por el incremento de estas demandas de producción. Y la ingesta de yodo en el embarazo, como pregunta, no del examen de nosotros, sino probablemente del examen del examen para aspirar a la residencia médica, porque son condiciones de salud pública, pues probablemente vean el requerimiento. Habíamos dicho cuántos en el adulto, de 100 a 150, y se incrementa el requerimiento para poder incrementar la producción endógena de hormonas tiroideas. ¿Ok? Vean, hay un efecto competitivo de la TSH y la gonadotropina coriónica humana. ¿Por qué les dije efecto competitivo? Yo les dije hace unos días atrás que la TSH tiene dos subunidades, una subunidad alfa y una subunidad de beta para conformar la molécula de TSH. La gonadotropina coriónica tiene dos subunidades, una alfa y una beta. Específica, la subunidad beta. La alfa la comparte con otras hormonas hipofisarias y en este caso la gonadotropina coriónica. Y es por eso, por esta similitud, que vean, durante las primeras 20 semanas puede haber un fenómeno sugerente de hipertiroidismo. ¿Qué quiere decir? Que la propia TSH endógena puede caer. ¿Comparten la alfa o La alfa. Ambas alfa, ¿no? ¿Ah? Por eso se queda la... Ambas alfa. Ambas alfas se comparten. Bueno, el alfa se comparte, es la misma subunidad. Sí, pero se Es queda la misma subunidad de la alfa, es la misma para la TSH que la gonadotropina coriónica. Por eso se pide la beta, ¿no? Por eso se pide la fracción beta en una prueba de embarazo. ¿Ok? Doctor, ¿y cuánto? Aquí va el perfil tiroideo y ese es el comportamiento de las hormonas tiroideas durante el transcurso de las semanas de gestación. Dime, ¿cuál era tu pregunta? ¿Hasta cuánto hipertiroidismo se considera? Es como un hipertiroidismo transitorio porque qué es lo que pasa con la TSH. Va a tener una cierta tendencia de supresión de TSH. ¿Qué va a pasar las fracciones totales? ¿Por qué? Porque la TBG va a aumentar por el efecto estrogénico. Pero, vean las libres, sí tienen un cierto incremento, pero no es tan acentuado como la fracción total. Pero, ¿qué pasa después de las 20 semanas de gestación? Todo se normaliza. Y eso es muy importante cuando tengamos la lectura de un perfil tiroideo, porque si llegamos a tener un valor de TSH de 0.2 en el primer trimestre del embarazo, hipertiroidismo, no, son cambios fisiológicos. ¿Qué necesita? Vigilancia. Oiga, doctor, ¿y si no llegan a bajar después de las 20 semanas? Hay que considerar entonces que pues, si pudiera tratarse de un estado de hipertiroidismo, endógeno, y no por causa, vean la gonadotropina coriónica. Y si se fijan, es lo contrario, por este efecto. ¿Ya vieron? Por ese el estímulo que está generando la gonadotropina coriónica sobre la función tiroidea. ¿Okay? ¿Qué pasa después de estas semanas de gestación? O si la supresión ya es distinta, pues ya entonces sí considerar de que se trata de un hipertiroidismo en una paciente embarazada. ¿Okay? Y es transitorio. ¿De qué? Eso sí, por hipertiroidismo de las pacientes embarazadas. Pues todo depende de qué causa sea el origen del cambio del perfil. Pues si es puramente por el embarazo, sí podría ser Claro, transitorio. Si sí. tiene otras causas. Y por esto también es que se establece, porque la entidad de la hiperemesis gravídica, que también se debe a esto. ¿Ya vieron gineco, no? En eso andamos. ¿No han visto hiperemesis gravídica? No. Se atribuye mucho a estos cambios del perfil también. ¿Cómo dice hipertiroidismo? Hiperemesis gravídica. Que vomitan mucho. Vomitando, sí, no tolera. También se asocia a estos cambios hormonales. Solamente cuando el paciente requiere de terapia de sustitución es aquella paciente que ya realmente se sabe con hipotiroidismo o que la detectamos con hipotiroidismo en el embarazo. Solamente para mencionarles que las concentraciones de TSH en el embarazo es muy distinta a una situación pues, de un paciente no embarazado, ¿no? Una paciente no embarazada.
Vean las concentraciones de TSH que se recomiendan en el primer trimestre del embarazo. Son TSH de 0.1. Y de 0.1 pudiéramos considerar que está hipertiroidea, ¿no? De 0.2 a 3 y de 0.3 a 3. ¿Ok? Son concentraciones que son inclusive cifras mucho más bajas de TSH. La verdad es que nosotros buscamos, en lo particular, cuando doy terapia sustitutiva en una paciente embarazada, pues si la tengo en una TSH de 1, cumplo las metas en cualquier trimestre del embarazo. Y eso es lo que habitualmente buscamos, ¿no? Casi al paciente que está hipotiroidea y que quiere embarazarse, la llevo a 1. Si está en una TSH, sí, 4, ya puedes embarazarte. La probabilidad de el aumento del requerimiento en el embarazo va a ser mayor que si la tengo con TSH de 1. Entonces, por eso a veces un punto de corte se ajusta dependiendo de quién es el paciente, a dónde la quiero llevar y qué es lo que desea la paciente hacer. ¿Okay? Entonces, ¿alguna duda con hipotiroidismo? A ver, tengo este problema, 36 años de edad, la paciente empezó a tener solamente aumento progresivo de la cara anterior del cuello. Sin ninguna otra molestia. No disfagia, no disnea, no dolor, se siente bien, corre, sube y baja. Aquí está. Pues obviamente primero es la exploración. ¿Qué opinan? Bocio. Bocio es todo el crecimiento de la glándula. ¿Está toda crecida? No. No los tiroideos. Suele dar la apariencia de que el crecimiento es asimétrico, ¿no? ¿Hacia dónde está creciendo? Hacia la derecha. ¿Qué necesito hacerlo? ¿Y ahora qué? La palpación, sí, ya la palpé. Sí se siente la consistencia firme, más hacia el lado derecho, unilateral, bordes bien definidos, alrededor de 2.5 centímetros, superficie lisa. ¿Qué más? ¿Qué más quieres saber? ¿Me pidieron un perfil tiroideo? Sí. ¿Quieren un perfil tiroideo? Sí. Ahí está el perfil. Ustedes me lo piden. Está bonita nuestra clase, ¿verdad? Sí. Pero pues necesito ver si quedó la información. Ese punto 4. Creo que les gusta más gineco que Ella no. ¿Qué va a hacer geriatra aquí? Gineco, gastro. Estoy criando. Pues ¿qué piensan hacer? Endocrino. Cardio. ¿Qué hace cardio? Nefro. Es que está usando más el endocrino. Nefro está bonita. Yo también pensé en nefro, ¿eh? Yo también pensé en nefrología. Psiquiatría. Sí. ¿Ella? ¿Otro? Psiquiatría, neurología. Reuma. ¿Ya vieron reuma? Ya. Está bien. Está relax. Pero fuchis, ¿no? Cirugía. La mayoría. No, está bien, pues échenle ganas. Porque al final de cuentas, en el ENAR preguntan de todo. Preguntan de todo. Y obviamente
índice de CATS. Ella se Bueno, puede. no otra vez que a lo mejor requieren cierta orientación. Tienes una paciente sí presenta un hipotiroidismo, pero no tiene Pero pídele la de libre. iniciar tratamiento. Podríamos darle seguimiento porque tiene anticuerpos. Mira la libre. ¿Cuántos dicen que tiene hipotiroidismo subclínico? Vamos a levantar la mano. Traen 50, entonces se quieren hacer como. ¿Quién sí, quién no? Hipotiroidismo franco. Tiene hipertiroidismo. ¿Dónde está la ¿No para qué? Así con la lupa. Hipertiroidismo subclínico, hipertiroidismo central, hipotiroidismo central, eutiroidea. Yo digo que La paciente está eutiroidea. Ese perfil bioquímico es para un paciente eutiroideo. vamos a saber. ¿Y ahora qué hacemos? Si está eutiroidea, ¿por qué no tomografía? Porque el sonido es más barato. Las consideraciones de T4 es que todo De 60 a 150. y es una situación de. Esta es una situación básicamente. Porque uno, nos faltan las unidades, dos. Nos faltan también, dependiendo de qué método utilizaron para el análisis de las hormonas tiroideas. Todos los laboratorios que ustedes reciban, chicos, cuando reciban básicamente los resultados, les van a decir aquí qué método utilizaron para la cuantificación de las concentraciones. Por lo tanto, entonces estas concentraciones van a variar dependiendo del método y a veces sí nos tenemos que guiar con los valores de referencia que tenemos con respecto a la condición de normalidad. Esas condiciones yo les voy a explicar, estaban aquí dentro de rangos normales, ¿ok? Dentro de rangos normales. Y sí difiere un poquito en relación al tipo de método de cuantificación. Aquí está entonces el ultrasonido. Ustedes ya lo vieron que vamos a hacer. No sé nada. No sé. Pues es que así me lo dieron. Estaba gacho, ¿ah? ¿Por qué no viene su análisis? ¿Por qué no la acaba? ¿Por qué no viene el análisis? Ya veo, no entiendo. Ahí vamos. ¿Por qué no Bueno, tenemos- realmente el mejor método de imagen para la evaluación de cambios estructurales tiroideos es el ultrasonido. Nos va a permitir mayor sensibilidad y especificidad para la estructura tiroidea, para los cambios tiroideos. ¿Por qué diferencia o qué diferencias hay con un estudio tomográfico o un estudio de resonancia magnética? ¿Y en qué momento lo utilizamos? Habitualmente estos estudios de imagen, resonancia o tomografía lo empleamos principalmente para aquellas lesiones que tienen más extensión intratorácica, ¿okay? Que realmente las condiciones de transductor no alcanza a completar, o si tienen extensión intratorácica. Pero realmente el ultrasonido tiroideo es el que nos va a dar más información con respecto a los cambios estructurales tiroideos. Ahorita lo vamos a ver. ¿De qué se trata entonces? Pues el nódulo tiroideo es una lesión o un cambio conformacional de la consistencia localizado dentro de la glándula. Y obviamente pueden ser de diferentes, tanto puede ser sólido, puede ser quístico, puede ser propio de la glándula o puede llegar a ser un implante de otro tejido, una metástasis, que no es tan frecuente, pero por la condición de irrigación, recuerden que ya en las primeras clases pasadas les dije que la glándula es altamente vascularizada, pues realmente puede ser hasta alguna situación de un implante de una metástasis también. Entonces, eso nos va a dar obviamente a la aparición de un ¿qué? De un nódulo tiroideo. Ya sea que estos sean detectados por palpación o sean detectados por un estudio de imagen. Ay, es que me duele la garganta y me hicieron un ultrasonido y me encontraron el nódulo. Obviamente estas lesiones que son hallazgos, lo vamos a llamar incidentalológica. Técnicamente, pues ¿qué tendría que hacer un ultrasonido para una disfagia? ¿Qué tendría que tener un ultrasonido para una odinofagia, por ejemplo? Una disnea. Una disnea se evalúa inicialmente con un ultrasonido. No. Todo depende de la característica clínica de la disnea. Okay. Disnea de esfuerzo, de reposo, de posición, incremento.
importancia que tiene este crecimiento progresivo del cuello es cuando inició, cuando se lo detectó un hallazgo, en qué tanto tiempo se ha notado crecimiento. Eso se llama clínica, ¿no? No es lo mismo que le aparezca una bola de un día para otro que pueda tratarse de algo hemorrágico o que haya tenido un crecimiento gradual. Ah, doctor, tengo 20 años con esto. No, tengo 2 meses con un crecimiento progresivo. Cambia un poquito como que la rapidez de la atención. Como que el crecimiento me va a decir, esto pueda tratarse de algo benigno o de algo maligno. Teniendo 20 años con este nódulo, ahí está, no le ha pasado nada. Entonces esto me orienta que más podría tratarse de una situación benigna. ¿Ok? ¿Ya vieron? Que va a requerir tratamiento, o sea, benigno o maligno, sí. Pero, pues obviamente, son condiciones de pronósticos distintos y de intervenciones distintas. Ustedes me van a ayudar ahorita con estas siguientes. ¿Cómo ven esto? Regular, simétrico. Sí se ve un poco más homogéneo, ¿no? Sí. Se ven bonitos esos pelos, ¿no? Sí. ¿Ya vieron por qué? Estos son bancos importantes para la información, porque si no los tuviera, ¿cómo se les enseña? ¿No? ¿Van a venir a las 10:30 por ustedes? ¿Que tienen examen? No sabemos hacer nada. Los lunes no hay clases, bueno, no se les puede. ¿Ah? Sí, ustedes sí. Los otros son los que se atrasan. Ah, es cierto. Entonces, ¿sí este qué? Regular. Se ven dos lesiones nodulares, ¿no? Se ven dos lesiones aquí. ¿Ya vieron por qué la inspección y la palpación es muy importante? Uno grandote. Por eso le digo, ¿y en cuánto tiempo? ¿Cómo fue esto? ¿De un día? ¿2 días? Por eso la clínica es muy importante, ¿no? La clínica es muy importante obviamente para la conducta a seguir y precisamente para las tomas de decisiones y condiciones inclusive pronósticas, ¿no? Entonces vemos aquí la prevalencia por palpación es del 3 al 7% de los nódulos tiroideos, porque habitualmente los nódulos palpables son nódulos que miden más de 1 centímetro. Los nódulos que miden menos de 1 centímetro es muy difícil de detectarlos por palpación. Pero a lo contrario, la verdad es que los nódulos por imagen, específicamente por ultrasonido, y más si el ultrasonido se hace de forma indiscriminada, vean, hasta el 76% de los pacientes pueden llegar a tener nódulos. Hay algunos hablan que en promedio que el 50% de nosotros vamos a tener aquí por imagen un nódulo tiroideo. Chale. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Por muchas condiciones de la vida diaria. Exposiciones ambientales, toxicidad, herencia, inflamaciones, antecedentes de infecciones, etc. Y todos estamos aquí con una supuesta funcionalidad tiroidea normal. ¿O alguien tiene aquí problema de tiroides? ¿Ya conocido y reconocido? No. Digo, ¿cuántos de ustedes no se han expuesto a radiación? ¿Han llevado a pacientes a flaca? Sí. Ay, sí, deténganlo, ahí estamos. ¿No? ¿La radiación le pega a la tiroides? ¿Cómo? Bueno, no, pero el dentista sí te ¿El qué? las placas de los dentistas. Sí. Pero siempre es un 45. Sí, porque la radiación realmente puede causar daños o afectación de la funcionalidad tiroides. Hay una tiroiditis por radiación. Por eso los radiólogos tienen que usar ahí. Estrictamente, si llevan pacientes, ustedes pueden intervenirse por ahí. Tienen que intervenirse por ahí. Algo por ejemplo, porque en el hospital Zaragoza llevan la máquina de rayos X. Ahí
sí hay portátiles, y no nada más ahí, en todos los hospitales va a haber una conexión portátil. Aquí se lo que busca es tratar de eliminar el daño para no tener tanta exposición a todos los demás. ¿No? Y la otra es que pues, el paciente recibe una placa, digo, va a recibir la radiación, pero nosotros estamos llevando pacientes todos los días, la exposición cambia en condiciones de concentraciones de exposición. ¿No? El tabaquismo, por ejemplo, el tabaquismo le pega mucho a la glándula tiroidea. ¿Quién fuma? ¿Nadie? Ahí sí. Ahora muy sano. Todos muy sanos. Los fines de semana se derrama. Ok. Básicamente, en condiciones de epidemiología, ¿y por qué la importancia de evaluar un nódulo tiroideo? Radica que alrededor del 5% de estos nódulos pueden tener riesgo de condición de malignidad. Del 5%. Entonces, quiere decir que la mayor parte de estos nódulos van a tener más un comportamiento benigno. Pero, si no se tiene que evaluar, pues básicamente depende de cómo estudiemos ese nódulo y qué características tiene. Y precisamente para eso es la determinación del perfil tiroideo, para eso es la evaluación ultrasonográfica. ¿Por qué? A lo mejor desde el punto de vista clínico, vamos a poner acá. Me voy a adelantar esto. Desde el punto de vista clínico, a lo mejor esto me puede hacer pensar en cierto nódulo que tiene características de malignidad, o cierto que nódulo tiene características de malignidad. Y aquí les menciono algunas condiciones. De origen benigno. Mi abuelita, mi mamá tienen nódulo, ha resultado benigno, ya le hicieron una biopsia, tiene bocio coloide, yo tengo ya uno. Digo, la historia familiar es importante. Historia familiar de tiroiditis de Hashimoto o enfermedad tiroidea. Que antecedentes, mi abuelita a mí también resultó anticuerpos positivos, toma levotirosina. A lo mejor se trata de una enfermedad tiroidea autoinmune también. Actualmente la mayor parte de los nódulos tiroideos tienen características o resultados bioquímicos del estado eutiroideo. Casi todos los nódulos van a llegar con funcionalidad normal. Actualmente, cuando carece de función o cuando tiene autonomía este nódulo, únicamente el riesgo de malignidad baja, no es tan alta, más para autonomía. Si un nódulo es hiperfuncionante, es decir, que está produciendo hormonas tiroideas de forma descontrolada, el riesgo de malignidad se le atribuye a que sea un riesgo bajo. ¿Okay? Dolor y hipersensibilidad asociado con el nódulo suave, liso, inmóvil. Y eso se le hace vía por palpación. ¿Okay? Bocio multinodular sin un nódulo dominante. También no es nada más único, es múltiple. Entonces también se tiene que evaluar cada uno de estos múltiples nódulos para valorar características ultrasonográficas. Pero el multinodular realmente llega a ser una condición de vida. Por ejemplo, hay veces una paciente que tenía dos, que no sabía ninguno más rápido. Podría ser. ¿Okay? Aquí de forma directa tendremos que evaluar, obviamente ya la clínica está suave, liso, pero si está duro, pétreo, como una piedra y fijo, pues tampoco te orienta, es que es algo benigno, ¿no? Vean acá, maligno, los extremos de la vida, menos de 20 o más de 60. Usualmente el nódulo es más frecuente en el género femenino. ¿Okay? El masculino pues solamente puede ser una condición de malignidad, crecimiento rápido, le dije 2 meses. Presencia de disfago o disfonía asociada al crecimiento del nódulo. ¿Okay? Es que todas las mañanas desde hace 20 años me pongo ronca. ¿No? Porque así te dicen los pacientes. Digo, paciente lleva 2 meses con cambios del tono de la voz, entonces ya habla de una condición clínica distinta. Historia de radiación externa, presencia de linfadenopatía, obviamente antecedentes de cáncer de tiroides, nódulos tiroideos firmes, duros, irregulares y fijos, como el de la viejita que veíamos aquí en el cuello. Bueno, sí estaba viejita. Tenía como 70 años. Y es de la clasificación, ¿no? Vejez, viejo, ¿o no?
Adulto mayor, no viejo. ¿Así dice viejo, no? No, viejo. Ay, viejo, viejo. Viejo joven, viejo, viejo. Viejo centenario. ¿O ya no? Ya no. ¿Por qué? Suena feo. ¿Por qué? ¿Por qué si es viejo? ¿Qué dice la OMS? ¿No? ¿No dice la OMS? No, dice vejez. ¿Viejes? Es como si yo le dijera, si se ofendiera porque le dijeran que está obeso. Pues así es la clasificación. Ay, no, robustito, robustito. Robustito no para nada. Pero si es un diagnóstico, si es que si no establece el diagnóstico, pues difícilmente hagan caso. Claro, le pido permiso si podemos hablar de obesidad. ¿Sí? Créanos que sean. Pero dijo que está aquí. Si no están, ¿cómo no voy a ser obeso? ¿Es su cuerpo no el mío? Oye, pues dijo que se hacía en Canadá. Buenos días, cada día. Lo decían, pero aquí no tenemos que aplicarlo. no está ninguna guía de Ok, entonces, si se fijan desde el punto de vista clínico, también podemos evaluar condiciones de malignidad. Muy importante que aquí pues, estamos viendo de forma directa la evaluación tiroidea, pero en el cuello no es la única estructura. ¿Okay? Cuando nosotros pensamos en condiciones tiroideas, pues lo que nosotros vamos a buscar es hacer esta diferencia en condiciones de benignidad y condiciones de malignidad. Y se fijan ahorita hay el porcentaje, 95% llegan a ser benignos de las lesiones en tiroides. Ya sea un quiste, un adenoma, un nódulo hiperplásico. Y de los cánceres que actualmente son los que requieren ya de intervención y de seguimiento por parte de nosotros, pues básicamente son las lesiones malignas, son el cáncer diferencial de tiroides, papilar, folicular o pues de los más agresivos, medular y anaplásico, aunque el medular es ya digo. No, Paula. Soy yo. Ya digo. También no. Entonces, estas son precisamente las lesiones malignas que nosotros evaluamos en condiciones tiroideas, el diferencial de tiroides y el, obviamente, no perteneciente a célula folicular, que es el medular, y el anaplásico, que es un cáncer desdiferenciado. De la célula folicular que requiere esa diferenciación, obviamente con un comportamiento más agresivo, el anaplásico. ¿Okay? Obviamente las causas les comentaba hace un rato para la presencia de un nódulo tiroideo es también multifactorial. ¿Por qué me salió? ¿Por qué me salió el nódulo? Muchas cosas, ingesta, genética, exposición ambiental, de toxicidad, menos yodo, el embarazo también puede ser propicia la presencia de nódulos, ¿no? Oye, por ejemplo, Deficiencia de yodo, tabaquismo, variación de embarazo. doctor, por ejemplo, ahí menciona que factores ambientales en el embarazo, pero no digo que realizar cosas más. No, pero si de todos modos en un embarazo ya tenemos un
crecimiento focalizado, ya también es una paciente que necesitamos valorar y vigilar. Pero ya que haremos. Claro, de muchos si el requerimiento, las modificaciones fisiológicas en el embarazo se van a dar y estrictamente no tendría, si yo no le palpo nada, pues para qué le pido Pero sí hay que explorar más. a mí, como todo embarazo en general se explora todo, ¿ok? Pero en relación a medición directa de un perfil, si no tenemos ningún dato clínico, bueno, les voy a decir algo, embarazo, ay, ¿qué siente? Martillo. ¿A ustedes qué sienten ahorita? Martillo. Se me están durmiendo, necesito medir el perfil tiroideo. Mejor Les voy a pedir ahí a su teniente Mendoza que les haga perfil de todo. ¿Ah? ¿Ya no qué? ¿Ya no está? No, ¿Ya? Mendoza. Mendoza sí. Mendoza es viva. Mendoza y es Mendoza. La ley de Guadalupe también se ha establecido. Estos cambios clásicos, ¿no? Ayer no sé qué tenían de Mendoza. Ayer no sé. La certificación internacional. ¿Por qué no le invitaron? Ayer no fue al registro y supo ya. ¿No saludó? Sí, está bien, nosotros. Ah, no, pero no me entiendo la historia, pero. Y. Fue por los exámenes. Pero hubiera entrado a la Victoria. Se hubiera detenido. Por eso, no, era para la certificación, Me tocaba una medida. ¿Y qué? ¿Fue bien? La Ya niña. me la dieron. ¿Qué? Una placa dorada. Que tenemos la pasada porque fue una Somos internacionales. Ya lo sucede. Muy bien. Por eso tienen que sacar 10. Bueno, porque no les queda otra cosa. Sacan 10 o sacan 10. Ok. Vean entonces cuando se evalúan a los nódulos tiroideos, pues obviamente cuáles pueden ser los resultados en nódulos de origen benigno. Adenoma, loso multinodular, una tiroiditis localizada. Las propias tiroiditis, les dije hace un momento en imagen, pueden simular nódulos. Se llaman pseudonódulos o imágenes esponjosas. Quiste tiroideo, crecimiento compensatorio o crecimientos unilaterales. Recuerden, es muy importante, si tienen un paciente antecedente de microtiroidectomía, seguramente ustedes detecten a la palpación aumento del remanente tiroideo. Entonces es esperable. El remanente intenta tener un crecimiento compensatorio para poder mantener la funcionalidad tiroidea. Entonces, me han llegado pacientes semitiroidectomizados. Es que viene por nódulo. No tiene nódulo, es el otro remanente que intenta compensar, ¿no? Si no, ¿cómo? ¿Y qué se hace por esa razón? Nada, pues si el linfoma benigno y siquiera, si no tiene un cambio estructural significativo con respecto a una lesión sugerente de nódulo y que no tiene mayor sospecha en malignidad, ahí se queda. Pero ya por fines estéticos podrían, no sé si requerir, pero creo que es más fea una cicatriz. ¿No? Eso ya depende del paciente. Y del tamaño del nódulo. También existen, y esto lo vamos a ver un poquito, también existen intervenciones en nódulos benignos de aplicaciones de ya sea por termoablación o química para bajar el tamaño del nódulo de forma intratiroidea, por función. Precisamente el día de hoy el doctor Segovia está haciendo biopsias de tiroides guiadas por el paciente. Más, vamos a ir elevando el volumen para que biopsia de tiroides. ¿Ok? Realmente mucho de las condiciones de biopsia tiroidea tienen que ver con búsqueda de qué pacientes requieren de mayor estudio de extensión. Y el mayor estudio de extensión principalmente está dado por las características geográficas que nos puedan requerir mayor estudio. En la actualidad ya nos basamos en una estadificación del nódulo tiroideo para poder evaluar si este paciente ha tenido o no una lesión tiroidea. Entonces, así como hay la clasificación radiológica en la mastografía, se llama el BIRAX, ¿no? Básicamente también existe esta clasificación ultrasonográfica para los nódulos tiroideos de evaluar cuáles son estos nódulos que requieren de
ultrasonido no te va a decir, cáncer tiroideo. Si te dan un reporte histopatológico, un reporte ultrasonográfico, no tienen ni idea, ¿no? Básicamente lo que se busca aquí son descripciones radiológicas para el nódulo tiroideo. Y como son condiciones de ultrasonido, pues lo que vamos a buscar son condiciones de cambios de cogenicidad, calcificaciones, obviamente la característica propia del nódulo, sólido, quístico, ¿ok? Bordes, invasión, configuraciones, es decir, más ancho que alto, más alto que ancho, son condiciones que nos van a ayudar a poder establecer una calificación de T-RADS. Y la importancia de la clasificación de T-RADS radica en qué paciente amerita entonces someterse a una biopsia por aspiración con aguja. Antes de esta clasificación, la verdad es que se biopsiaban a todos. Entonces, realmente esto carece de utilidad. Ahora, con estas clasificaciones, pues habitualmente los nódulos que van de T-RADS 4 en adelante son pacientes que ameritan estrictamente una biopsia por aspiración con aguja fina, porque las imágenes o la imagen que tiene ese nódulo es más sugerente de malignidad. Y ya les dije hace un rato, se evalúan características radiológicas de bordes, de reforzamiento, de tamaños, de sólido y quístico que nos van a evaluar si este paciente amerita una situación de una biopsia. Aquí está un tratamiento. ¿Qué tiene este paciente? Es un Doppler. Es un ultrasonido con Doppler. Es un nuevo es actividad, ¿no? Oye, nos ¿Cómo sabe? ¿Quién dijo A? Sí, por eso es muy importante, obviamente, el equipo, el radiólogo, las imágenes que nos pueda proporcionar porque si solamente me dan esto así, pues, ¿qué chingados es, no? Habitualmente siempre tiene que tener la panorámica de la glándula tiroidea y entonces a veces ya se enfocan en cada uno de los lóbulos e istmo para valorar tanto longitudinalidad como transversal qué está sucediendo con el aspecto del lóbulo que estamos explorando. Aquí ya vemos básicamente un cambio conformacional completamente distinto. Este sí ya pertenece a un corte de un lóbulo. En este caso, no sé bien si es transversal o longitudinal, pero la presencia ya, esta sí es un ultrasonido tiroideo y la presencia básicamente de un nódulo bien delimitado, bien de contenido hipoicoico o más bien anecoico, que sugiere más un componente quístico. No hay calcificaciones, no hay vascularidad, y esto es un T-RADS. ¿Va a preguntar eso en el examen? ¿Y No. las bolitas Las bolitas como rojas es el Doppler. Son vasos sanguíneos, es vascularidad que se encuentra a los lados de la glándula, la yugular y la carótida. ¿No? Precisamente nos ayuda a diferenciarlo, que no hay nada de vascularidad en el interior de este nódulo. Si hubiera, sería que. Aquí está, mira, aquí está. Aquí está. ¿Tu pregunta? ¿Cómo? Vean esto. Prácticamente lo que quiero que vean son las diferentes, unos ejemplos de prácticamente lesiones tiroideas, ¿no? ¿Dónde está el nódulo? ¿Dónde está el nódulo? ¿Es qué? El nódulo. Jefa, ayúdeme con ese ultrasonido. ¿Dónde está el nódulo? No lo encuentro. Ahí. No, a ver. Pero, No es engrosamiento. Es el engrosamiento. Está ahí.
¿Qué es eso? Ah, pues no sé, yo pensé que no sé. No, eso es grasa. No es grasa. ¿Por qué grasa? Es una comparativa, ¿no? El del lado derecho ya está engrosado. No, no es una comparativa, es todo el... O no hay cosas. Hay dos mejores que igual ni tiene. Bueno, ¿y dónde está? Ah, el nódulo es Es el tiroideo, güey. todo esto. Todo esto es el nódulo. Y ese es un nódulo que tiene características ecográficas distintas. Tiene una zona más hiperecoica y una zona anecoica. Tiene un centro hipoecogénico y prácticamente todo el borde es hiperecoico. Y está muy Y a lo mejor tiene degeneración quística y a lo mejor el contenido pues, prácticamente se degeneró. Pero periférico. Porque vean la circulación dónde está. Y esto, a pesar de que se vea semilucacio, es un nódulo con aspecto benigno. Estrictamente en aquella a veces únicamente vigilante. ¿Cómo? Allá vamos, tranquilo. ¿Se ve qué? Eso, ¿No ponen imágenes de examen? O a lo mejor les pongo un nódulo para que se lo describa. A lo mejor puede ser una pregunta de examen. Y así me quito muchas preguntas. ¿No? Con las imágenes. Porque sí los podemos poner. No, pero se va a poner la imagen de se va a ver. Oiga, no se ve, no se ve. En el examen no se va a ver. Es hipoecoico, bien delimitado, bordes bien definidos. Mejor la descripción. Bueno, se ven los bordes muy definidos. No, espere. Aquí está. Maligno. Asimétrico. Tiene bordes irregulares. Está bien irregular. Tiene Este es un clasificaciones. nódulo más complejo. ¿No? Las clasificaciones son las que están. Es correcto, ¿dónde están? Son los pequeños Son puntillosos. Los radiólogos ya en la actualidad ya no le llaman microclasificaciones, le llaman imágenes hipericogénicas puntiformes. Esta es una clasificación. Imágenes hipericogénicas puntiformes. Está más elegante, ¿no? ¿A poco no suena más elegante? ¿Cómo? Es, pues las imágenes hipericogénicas puntiformes. Pero básicamente estamos hablando de un nódulo que tiene una ecogenicidad también heterogénea, tiene imágenes hiper e hipoecogénicas, se encuentra inclusive septado, ¿sí se fijan? Está como septado. Y es Bien delimitada. indicaría. ¿Y esto qué indicaría? No, todavía no. Bueno, ya vamos haciendo un puntaje en base a tierras, todas las microclasificaciones. Así es. Yo creo que ya meditaría más una aspiración con la biología. Vean Pareciera un quiste. ¿Pareciera un quiste? No, porque el quiste tiene interior anecoico, porque es líquido. Y este no tiene anecoico. Se ve como una masa. ¿Qué me habrá querido Parece decir? homogénea, pero más hiperecogénico. Hiperecogénico, ¿no? ¿Cómo? También tiene como una clasificación. Tierras 3. No, vamos a ver una clasificación. Ah, no parece. Ese es un tiro al estrellas. Yo solo la ¿Cómo decirlo? ¿Se fijan? Más feo. Ese está más perdido. Miren, la vascularización interna. Maligno. Tiene mucha vascularización. A pesar de que no tiene tanto puntos hiperecogénicos. Clarísimo. Pero pues, realmente este sugiere más. Y ahí sí lo mandamos con Tiene hipoecogenicidad, aunque tiene bordes bien definidos. Y ahí sí lo mandamos con sus. Vean este pues, tiene bordes irregulares, no se puede delimitar bien, está más hiperecogénico en algunas zonas, tienes punto hiperecogénico
tiene estos puntiformes. ¿Estamos bien, no? A fuerza de estos pacientes ameritarían ya más a una biopsia por aspiración con angustia. Ahí están las, miren, las... No, ¿cuál bonito? Ese tiene. Aunque la vascularización tiene una que tiene interna también. Y aquí básicamente se van por vascularidad interna. Ah, aquí tiene las puntos y pericocíticos, las microcalcificación. ¿Se ven feos, no? Y bueno, básicamente entonces en la condición de escalación de la evaluación del nodo tiroideo, entonces vimos en conducta clínica de los pacientes, la mayor parte de los nódulos son asintomáticos y solamente son detectados por hallazgos directamente por palpación de imagen. Y estos pacientes ameritarían entonces siempre una evaluación de la funcionalidad tiroidea, ¿ok? Con un ultrasonido. Ya dependiendo de las condiciones del resultado, pues obviamente si habla de un estado de hipotiroidismo, un estado tiroideo, pues requeriría un estudio de que en este caso es un ultrasonido tiroideo directamente para buscar características sugerentes de malignidad y poder decidir si todos estos pacientes son sometidos a procedimiento de biopsia ya por ultrasonido, una biopsia de función. Aquellos pacientes que tienen un perfil tiroideo en donde denota autonomía, es decir, TSH está suprimida con hormonas tiroideas elevadas, pues son pacientes que no necesitan un seguimiento para ultrasonido, sino necesitarían más un gammagrama. Son de las utilidades que tiene aquí la condición del gammagrama para evaluar si estos nódulos son funcionales o no. ¿Ok? Vean. Electricidad. Inactividad. Y el resto de la glándula Está pues, completamente apagado. Y aquí tiene multis nodular. que sería benigno. Actualmente casi este comportamiento es de benignidad. ¿Para qué le someto a biopsia? Lo que requieren muchos de estos pacientes son, obviamente, tratamiento con dosis de bioradioactivo. Vean otros. Este es el grabador. Gammagrama. Ya les puse hasta los dibujitos. ¿No? Está con actividad. ¿Y ese? ¿Este qué tiene? Actividad. Nódulo con actividad. No, sin actividad. Sin actividad. Vean el Ah, interior. pero está pintado. Vean el interior. El interior básicamente carece de captación. Carece de captación. Y ese sería Es un nódulo no capta. Sería como. Lo que dice, lo pone como caliente frío, ¿no? Es, sería funcional o no funcional, sería frío o no funcional. Pero eso ya es malo. No tanto también, pues tendríamos que ver las características. Aquí sí ameritaría un ultrasonido. Y ahí como si por ejemplo se fuera de malignos, ¿cómo se vería? No, es que no va a haber muchas variaciones en captación. La captación no te va a dar dando la condición de malignidad. Por eso la herramienta más útil para el nódulo es el ultrasonido, para búsqueda. Y ya es lo que te va a dar la pauta para que un paciente sea sometido a biopsia o no. ¿Ok? Porque ya es una condición de esta caliente. Este es un paciente que yo tuve, le tomé la foto. Es un paciente real que me llegó con un nódulo tiroideo, un estado de hipertiroidismo, un nódulo captante. Ahí se ve cómo le está todo mundo. ¿Ahí se ve qué? Ahí se ve. ¿Se ve cómo le está? Ahí se ve ¿Aclaró? Sí. ¿Reflejo? Ahí soy yo. Ese fui yo. Y bueno, realmente muchas de las condiciones de intervención para una biopsia guiada por ultrasonido y el seguir de estos que van aquí. ¿Qué es lo que me importa de la detección del nódulo tiroideo para ustedes? Básicamente aquel paciente que en algún momento no sé si pudiera identificarse para aquel que requiere de una biopsia por aspiración para la biopsia. ¿Okay? Eso es lo importante. La detección del nódulo. ¿Qué necesito pedirle para este nódulo tiroideo? Y obviamente cómo lo voy a interpretar. Necesito ultrasonido. Pues tiene tierra o no. Pues lo más probable es que a lo mejor no tiene caso matarme al endocrino, le pido otro de control únicamente para valorar en un periodo de 6 meses hasta un año si no hay diferencia en las características del nódulo. ¿Ok?
Si es un T-RAX 3, 4, mejor se lo mando. Hay que meter paquetas y haga bolas. Y ahí que decida si realmente lo vas a someter a una biopsia con aspiración para alguna fin. Porque al final, cuando nosotros hacemos la biopsia con aspiración de la aguja fina, de aquellos pacientes que ameritaron tratamiento, lo que esperamos es el resultado citológico de esta biopsia por aspiración. Y está basado en la clasificación de Bethesda. Bethesda 1, ¿qué quiere decir? Que la biopsia no sirvió. El material que se obtuvo fue insuficiente para que entonces el citopatólogo pudiera emitir un diagnóstico citológico. ¿Ok? Bethesda 2, benignidad, en donde sí fue suficiente el material y prácticamente puede deberse a estas características de benignidad y ya sí te lo reportan. Un Bethesda 2, bocio coloide. ¿Qué le hago a ese nódulo? Quédese tranquila en vigilancia. Es correcto. ¿Qué es lo más común de los médicos? ¿Para cuál? Bocio coloide. Puede verse para a lo mejor una tiroiditis, funcionar una tiroiditis de Hashimoto por la producción de un pseudonódulo. Bethesda 3 ya empieza a tener atipia de significado indeterminado, empieza a haber lesión folicular de significado indeterminado. No es suficiente el material para hacer un diagnóstico como tal y a veces se requiere de una segunda toma de biopsia para ver si se obtiene mejor material celular y que el citopatólogo pueda tener una mejor visión. Bethesda 4, neoplasia folicular. ¿Qué quiere decir? Que también a veces es una situación indeterminada, aunque ya con más características, y que esto amerita a partir de este momento mejor envío a tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque muchas de estas neoplasias foliculares se requiere de ya una revisión histopatológica y para eso pues requiere más la pieza para determinar si hay invasión o no hay invasión en las características celulares. Muchos de estos pacientes a partir de estas lesiones que son Bethesda 4, vámonos a cirugía. Prácticamente los mataron. No se diga la sospecha de malignidad o ya la Bethesda 6 con cáncer. ¿Okay? Los pacientes a fuerza van a tiroidectomía total. Y seguimiento para cáncer de tiroides. Malignidad. Muchos de los tratamientos en nódulo tiroideo, pues todo depende del tamaño, como bien comentó hace unos instantes sus compañeros, está en relación directamente a si es benigno y si no hay mayor interferencia en el aspecto visual, estético, ahí se puede quedar. Tengo una paciente como 7 o 8 años con un bocio multinodular con nódulo predominante. Sí llegué a hacer biopsia porque tenía un nódulo predominante. Es un bocio coloide. Tengo 7 años con pura vigilancia. Y ahí están. Tengo sus múltiples nódulos, una cicatriz o tratamiento sustitutivo de requerimiento. Porque si le quito tejido tiroideo, seguramente va a necesitar terapia de sustitución. ¿Okay? Hay otros procedimientos que ya en la actualidad se hacen desde el punto de vista de función directa tiroidea. Hay pocos lugares aquí en México. Nosotros aquí en el módulo tiroideo se hacen ya aplicaciones de medicamentos o termoablación de nódulos tiroideos. Más o menos hace funciones y con térmica, básicamente, para disminuir el tamaño del nódulo. Y esas son de las opciones terapéuticas. Básicamente, pues ya cuando tenemos un diagnóstico citológico positivo de malignidad, tiroidectomía. ¿Okay? Y muchos de estos seguimientos sí tienen que ser derivados directamente a el ámbito endocrinológico. ¿Okay? Para que nosotros podamos ofrecerle la parte del seguimiento en cáncer diferencial de tiroides. Yodo radioactivo. ¿Para qué es el yodo radioactivo? Se emplean dosis altas de yodo radioactivo con la finalidad de eliminar el remanente del tejido tiroideo después de una tiroidectomía total. ¿Okay?
No crean que van a decir toda la tiroides está aquí confinada y la quité toda, ¿no? Quedan a veces implantes celulares y estos pues al final se tienen que remover con la terapia de yodo radioactivo con dosis muy altas. Van de 100, 150, 200 milicuries. Dosis que superan los 30 milicuries a fuerza requieren de hospitalización para quedarse resguardados en cuartos aislados, en cuartos de así es, por ser condición de radiación. Cifras que son menores a 30 milicuries por norma oficial, por norma oficial de 30 arriba tienen que quedar resguardados en ambiente de protección para radiación. Menos de 30 pueden mantenerse ambulatorio. Dosis nosotros habitualmente utilizamos menos de 30 para estados de hipertiroidismo, bocio estósico difuso, bocio multinodular tóxico, enfermedad de Plummer o un nódulo hiperfuncionante. Son dosis que utilizamos menos de 30 y habitualmente los pacientes llegan, consuman su yodo radioactivo, se van a su casa con cierta resguardo, pero en casa domiciliario. ¿Okay? Qué bonita es la tiroides. No, diabetes es por eso. Hipófisis, que no has visto hipófisis. Sí, claro. Yo les voy a dar clases de hipófisis. Y pues bueno, ya me cansé. No, break, ya me cansé. Pues ya no la quieren, Ya me cansé. Tengan compasión conmigo. Estoy por guardia. Estoy guardia.